Soy el pastor Juan José Gil. Otra cosa que me preocupa es estando en situaciones que pueden ser realmente desesperantes. Estamos hablando de los días finales, tiempos de tribulación, tiempos de grandes pruebas. Y entonces, ¿qué encontramos en la palabra de Dios al respecto? Porque también encontramos ahí muchos momentos de fracaso, de pruebas serias y cómo la gente ha reaccionado, cómo esos personajes que muchas veces admiramos por su fe, por su dedicación, por la elección que Dios tenía con ellos para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo sus propósitos. Y vemos ahí el ejemplo de algunos de ellos. Fijaros cómo justo en el momento de mayor prueba para los discípulos, que era cuando Jesús fue llevado prisionero al Sanedrín, y cómo eso puso realmente a prueba a algunos de ellos. Por ejemplo, Pedro en ese momento saca una espada para atacar a uno de los siervos del Sanedrín. Y lo mismo ocurre después cuando él se ve acorralado por personas que están hablando mal de Jesús, que están criticándole porque le han detenido y le están acusando de ser un falso Mesías o un falso profeta, justo antes de llevarle a la cruz. Ahí vemos otro fracaso, el fracaso de Pedro al llegar al punto de sucumbir emocionalmente y llegar a negar a Jesús. Podemos ver a los demás discípulos en una situación así también, como todos prácticamente desaparecen. Solamente Juan va a aparecer junto a los parientes de Jesús, allí a los pies de la cruz. Pero los demás discípulos es como que se van a dispersar, van a abandonar. Y por supuesto, detrás de todas esas reacciones vendría, como leemos cuando nos dice que Jesús miró a Pedro después de que cantara el gallo y le había negado 3 veces. Y Pedro va a darse cuenta de que realmente ha fracasado. Y al fracasar, pues se ha sentido tan terriblemente culpable, mal consigo mismo, que se ha desbordado en llanto, no sabían cómo atajar esa situación, cómo salir de eso. Y para mí esto es importante porque conforme nos veamos en más pruebas, conforme nos acercamos al desenlace final, porque estamos en un proceso de desenlace, va a terminar con la venida de Cristo, pero antes vamos a ver la aparición del anticristo o de la bestia, vamos a ver cosas terribles, no solamente a nivel de persecución, que también la habrá, pero a nivel de otras circunstancias realmente complicadas. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a tener la fortaleza para estar firmes? ¿Vamos a mantenernos en la fe? ¿Y si caemos? ¿Y si fracasamos? ¿Nos vamos a hundir? ¿Nos vamos a poder levantar con firmeza, con seguridad? ¿Vamos a poder procesar todos esos sentimientos suficientemente como para seguir adelante sin quedarse en el suelo, sin quedarse trabado en esos sentimientos negativos, en esos sentimientos de fallo, de fracaso, en fin, de no haber sabido cómo o no haber estado preparado para afrontar esas situaciones, esos tropiezos, esas caídas, esos fracasos. Por eso para mí no se trata solamente de superar lo que son sentimientos negativos por otros positivos. Ahora estamos hablando de hechos. Es que frente a un fracaso, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuánto tiempo tardamos en recuperarnos? ¿Vamos arrastrando ese fracaso con nosotros? ¿O somos capaces de ponerlo en las manos de Dios
y seguir adelante con la confianza de que Dios va con nosotros. Estoy diciendo esto porque para mí el fracaso va a ser una tremenda tentación. Por supuesto, Dios nos va a ayudar también y Dios hará cosas seguramente tremendas para animarnos, para motivarnos, para que veamos que es necesario levantarse y continuar hasta el objetivo, ¿no? Hasta alcanzar la meta. Pero también Satanás va a estar luchando. La bestia va a estar muy activa. Va a estar detrás de hacernos fracasar rotundamente. Y entonces vamos a estar preparados. Sentimos que ese va a ser una prueba para la que ya hemos sido entrenados, para la que ya nos sentimos con las cosas claras para decir, bueno, si nos ocurre esto, vamos a tomar esta decisión, no vamos a permitir ciertas cosas, vamos a seguir adelante, pase lo que pase, porque vamos hacia la meta y aunque fallemos en algún paso en el proceso, nada nos va a detener. Para mí eso es vital, porque ya no se trata solamente de uno mismo, es que vamos seguramente a correr buena parte de esa carrera en compañía de otros, en grupo, quizá incluso en grupos grandes. Y entonces vamos a tener que tener en cuenta que no estaremos solos y habrá mucha gente que dependa de nuestra reacción, dependa de nuestra actitud. Ellos no tropiezan, por ejemplo, nosotros sí, y entonces estamos tentados a detenernos, a quedarnos ensimismados en nuestro propio fracaso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para mí esto es importante entrenarlo también. Es una situación a tener en cuenta y que deberíamos de alguna manera ponernos en la situación y ver cómo hacerlo. Fíjate cómo en otra ocasión también Pedro va a experimentar un fracaso haciendo algo bueno. Fíjate que Jesús viene caminando por el agua, viene caminando por el mar de Galilea hasta la barca, y en ese proceso, en ese camino, Pedro va de alguna forma a desafiarse a sí mismo y a ser capaz de pedirle a Jesús que le ayude a él también a caminar sobre el agua. Y Jesús le va a decir que sí, que adelante. Pero en ese tramo él va a asustarse. Fijaros el asunto del miedo. Es que vamos a estar expuestos a mucho temor. Por supuesto vamos a tener la ayuda de Dios y debemos de entrenar nuestra mente en una disciplina hacia superar esos temores, esos miedos, de manera que la fe no decaiga. Pero fijaros cómo Pedro se va a comenzar a hundir porque ha quitado sus ojos de Jesús y los ha puesto en la tormenta, en el viento, en las olas, en la dificultad. El resultado es que él va a estar literalmente hundiéndose en el agua. No era lo natural caminar por el agua. Lo natural era hundirse. Él estaba caminando sobre lo natural porque estaba con los ojos puestos en Jesús. Sus ojos estaban puestos en aquel que lo estaba haciendo, que estaba superando lo natural. Y de alguna manera nosotros, si no nos armamos de ese pensamiento, de que vamos a vernos en situaciones que naturalmente son imposibles de superar y que tendremos que acudir a la ayuda celestial, vamos a tener que mantener nuestros ojos en lo celestial. Pero en una situación tan difícil, una situación de agobio, de persecución, de estrés, de temor, de temores, no solo por nosotros, también quizá por los que vayan con nosotros. Entonces estaremos tentados al miedo y quizá podríamos hundirnos. ¿Qué vamos a hacer entonces?
vamos a estar aprendiendo hoy, ahora, cómo manejar esas situaciones. Fijaros, hasta el rey David llega un momento porque está siendo perseguido, está en medio de una persecución. Saúl va a perseguirle a muerte. Y hay un momento, ya sabemos cómo era David, que él transformaba muchas veces su preocupación en alabanzas. Por eso tenemos los salmos de David. Y llega un momento en que David dice, ciertamente, un día caeré en las manos de Saúl. En otras palabras, en ese momento, David estaba como rindiéndose a un destino terrible. Sabía que Saúl difícilmente iba a dejar de perseguirle hasta no conseguir su objetivo, su propósito, que era destruir a David. Y David se siente tan acorralado a veces que de su corazón, de sus labios, va a brotar esta sentencia que es terrible, es como una sentencia de muerte. Algún día voy a ser alcanzado por Saúl y no me voy a poder salvar. Qué pensamiento más terrible, ¿no? Y ese pensamiento nos va a venir quizá muchas veces. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, ahí en los Salmos hay un momento en el que David toma la victoria sobre eso. Y llega a decir esta frase, esta expresión, ciertamente viviré, no moriré. Fijaros, esa expresión, ciertamente viviré, no moriré, indica que ha habido una victoria, que ha habido una confesión positiva de saber que está mirando al Señor, que el Señor le está protegiendo, le está guardando y que tiene que seguir adelante porque no va a morir. Te das cuenta que todas estas situaciones, y muchas más que hay en la Escritura, nos ponen en situaciones difíciles y también en sentimientos acuciantes, muy intensos, que nos pueden hacer no solo fracasar, sino impedir que nos recuperemos de esa situación. Entonces tenemos que entrenarnos, tenemos que, de alguna manera, disciplinarnos mentalmente, emocionalmente, para lograr esas victorias. Porque de esta forma vamos a estar mucho mejor preparados, en mejores condiciones, para poder seguir adelante. Así que necesitamos mantener las promesas de Dios bien frescas en nuestra mente, en nuestro corazón. Si pudiéramos llevar una Biblia, mejor, pero si no la pudiéramos llevar, tendríamos que entrenarnos y disciplinarnos en tener guardados en nuestros corazones, bien memorizados, esas escrituras de victoria, de protección divina, de confianza plena, de que Dios está con nosotros, que Él nos va a acompañar hasta la meta. En fin, creo que todo esto es parte del entrenamiento, parte de la preparación que todos necesitamos. Por eso la comparto con vosotros. No os olvidéis de que estamos buscando apoyo para el canal y que ese apoyo creemos que tiene que ser también económico. Entonces, por favor, mirar en los comentarios, mejor dicho, en la descripción del vídeo, porque ahí tenemos todos esos niveles que si os metéis en ellos vais a poder darnos un poco, por lo menos, de soporte, pero muchos pocos pueden hacer que podamos seguir adelante con mucha más fuerza. En fin, os dejo con esa reflexión sobre los fallos y cómo superarlos y cómo avanzar y cómo entrenarnos con los casos que hemos visto en la Escritura, porque lo vamos a necesitar. Que el Señor os bendiga.